Estamos iniciando nuestra sección de todos los jueves, esperando que Maribel Reyes, gracias Maribel por estar conectada con nosotros. Tenemos también a Henry Alejandro. Bendiciones para ti también, Henry. Estamos conectando a la misma 8:01, estamos arrancando. Muy importante porque son momentos que hemos cogido ante la pandemia, ante las tantas cosas que nosotros estamos viviendo. Estamos dedicando estos pocos minutos que son pocos, porque durante la semana nos dejamos mucho tiempo. Nuris Grullón Ramírez, bendiciones, Dios te bendiga, Nuris. Fátima Quesada Grullón, hermana de Lorenza, de Papo, de Lidia, ¿de quién más? De Ramón, de Hugo, de Félix. Son muchos. Buenas noches, mis amados. Hoy no está Carlos aquí con ustedes o con nosotros porque tuvo por causa ajena a su voluntad, no pudo asistir hoy, pero sí este material que le vamos a presentar esta noche fue elaborado tanto por Carlos como por mi persona. Es decir, que él no está físicamente presente, pero sí lo está espiritualmente. O sea, hay muchas palabras de él aquí con nosotros que la vamos a hablar esta noche porque el estudio lo hicimos entre los dos. Y el beneficio de los beneficios que Dios va a darle para él también. Así que estamos unidos aquí hoy. Hoy vamos a tratar un tema que yo le voy a pedir de todo corazón a cada uno de ustedes que no tomen ninguna de las palabras que yo voy a mencionar y del texto en sí, de la enseñanza en sí, que son como unos 30 minutos, no lo tome a manera personal, para nada, porque son un poco fuertes y pueda de que se lastime nuestra fe o nuestra creencia, mejor dicho. Pero todo es por la falta de conocimiento un poquitito en cuanto al hebreo. Pero sí, de mi corazón, del corazón de Carlos, nunca va a salir una palabra que vaya a hacerlo sentir mal a ustedes. Nunca. Lo que queremos es ver las escrituras desde la perspectiva hebrea, de manera tal que podamos interpretar de una manera más fácil, de una manera más entendida. Brígida, buenas noches, Dios te bendiga. Bendiciones, Élida. Fiordalisa López, bendiciones, Dios te bendiga. Pues sí, desde la manera hebrea, no porque queremos o porque nosotros tenemos intención en dañar o tenemos intención en que usted cambie la perspectiva de usted mirar a Dios. Lo que queremos es darle la idea lo más cerca posible al tronco, a la raíz, de dónde salen las escrituras. Y eso es lo que estamos haciendo aquí esta noche. Esta noche yo le voy a dar un breve resumen de lo que fue la última clase, para que así tengamos la idea, tengamos la memoria fresca de lo que está pasando y de lo que estamos hablando. Amén. Ok, la semana pasada quedamos en que ya cuando Jesús había muerto, quedaron los apóstoles. Y los apóstoles comenzaron a predicar la palabra, comenzaron a enseñar lo que Yeshua le había dicho a cada uno de ellos. Yeshua como maestro interpretó la Torá de una manera diferente a como lo interpretaban las personas que estaban en ese entonces dominando el templo. Acuérdese, esas personas del templo, que eran el grupo, el círculo que dominaban el templo, eran totalmente opuestos a las enseñanzas de Yeshua, porque él decía la cosa tal y como la interpretaba de parte del Padre. Entonces, eso fue lo que trajo mucho problema. Le dijimos también que las personas que seguían a Yeshua, tanto si iba a Galilea, si iba a Judea, si iba a Samaria, a cualquier sitio que fuera, eran multitudes que le seguían.
pero multitudes de hebreos, multitudes de judíos que no estaban de acuerdo con las cosas que se estaban dando en el templo. Entonces, bendiciones, Silvio, siempre fiel. Dios te bendiga a ti, a Elena y toda tu familia. Creo que hay una hija tuya también conectada ahí, Silvio. Pues sí, la manera de Yeshua ver la palabra es totalmente diferente a la manera del grupo de los fariseos y del grupo del templo. No obstante, la Torah es igual. Ellos tenían la misma Torah que tenía Yeshua, pero la interpretaban de otra manera. Quedamos en que los grupos se dividieron en dos. Ya las dos partes, después que Yeshua muere, una parte está de acuerdo con la circuncisión que lo representa Pablo y que es Shaul, y la otra parte lo representa Kefa, que es Pedro. Entonces, Pedro le exige que si ellos quieren ser los creyentes que están llegando nuevos, incluyendo creyentes nuevos que son gentiles, que no son de la línea judía, que no son de la línea hebrea, le dice que si quieren convertirse al Dios de Israel, tenía que hacerse judío, circuncidarse y cumplir todas las leyes de Moisés. Entonces, tienen un encontronazo con Pablo y con Bernabé, porque Pablo le dice, no, para ellos pertenecer al Dios de Israel, no tienen que hacerse judíos, ni tienen que vivir como judíos, porque somos otra nación. Entonces, una nación no debe ser igual a otra, pero sí podemos servirle al mismo Dios. Entonces tienen una discusión no muy poquita, no muy bajita, una discusión bien fuerte entre Pablo, que es Shaul, y entre Kefa, que es Pedro. Acuérdense, Pedro fue aquel personaje que se encontró con el lienzo que venía bajando del cielo y que traía en el lienzo muchos tipos de animales y que le decían mata y come. Ustedes se acuerdan que eso lo vimos la semana pasada. Mata y come. Pedro enfrenta al mismo Dios y le dice, tú sabes que yo no como nada inmundo. La segunda vez, otra vez vuelve la voz y le dice, mata y come. Pedro dice que no, pero entonces la voz le contesta, lo que yo he limpiado no lo llames tú inmundo. Ahí pasan una serie de cosas. Entonces Pedro se da cuenta que Dios le está hablando de los gentiles, de nosotros. Y por eso que hay una frase que está ahí en ese mismo libro que dice, ahora me doy cuenta que Dios no hace excepción de personas. O sea que tanto gentiles como judíos es lo mismo para Dios. Lo que pasa es que Dios nos ha puesto a nosotros a diferentes papeles. Nosotros tenemos nuestro cuerpo. El cuerpo es perfecto, pero es perfecto y se mueve porque pone todos los miembros en acción. Cuando usted camina, mueve los brazos, mueve la cabeza y todos son importantes. Todos hacen el trabajo. Así nosotros en la grey de Dios, todos somos importantes, pero todos hacemos diferentes trabajos. Y eso no puede sentirse nadie más importante el uno que el otro porque desempeña una función ya sea fuerte o poquita, porque todos somos iguales. Entonces, luego de muertos los emisarios, acuérdense, después que Pablo ya fue a Esmirna, fue a Colosa, a todos los lados, llega el tiempo que Pablo muere. Cuando Pablo muere, comienza a desconectarse. Y no solo Pablo, sino los apóstoles originales comienzan a morirse. Entonces, cuando queda un solo personaje que estudió con Pablo en aquel entonces, que fue Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía copió tanto las cosas de Pablo que él escribió varias cartas. No sé si fueron 6 o 12 cartas. Inclusive hay cartas de esas que tuvieron su forcejeo cuando se eligió el canon de lo que es el Nuevo Testamento, que ustedes conocen, que tiene la Biblia. Porque ese canon fue elegido, usted sabe, en el 3er siglo. Y ahí las personas que lo eligieron, me excusan ahí, búsquenlo como quiera. Y acuerdo que le digo, esto es una investigación, esto es una hipótesis donde usted no tiene que creerla obligatoriamente. Óigala y analícela, porque siempre le hemos dicho que usted no debe aceptar lo que ningún pastor, lo que ningún sacerdote, lo que ningún rabino, lo que nadie le diga así porque sí. Ellos tienen la bondad, tienen el amor de enseñarnos esas cosas, pero con todo el respeto posible, yo tengo que escudriñar y ver si esas cosas son así. Entonces, yo tomo mi decisión personal, basada en el conocimiento que yo quiero o basada en el previo estudio que yo hago. Entonces yo puedo decir, sí, yo estoy de acuerdo con eso. O sea,
al hombre Dios hizo un individuo. Yo no sé si le dije una vez que si nosotros cogemos las huellas mías y cogemos las huellas de Silvio Morissette, son totalmente diferentes. Pero si cogen también la de Carlos, son diferentes. Si cogen la de Japón, son diferentes. Si cogen la del hermano Eddie, son diferentes. Todas son diferentes. Todas son diferentes. Y eso así es lo mismo también. Eso es igual manera. Entonces, ya por el año 70, cuando el templo es destruido, ya no hay templo. No hay templo. No sé si acuerda que yo le dije que el templo fue destruido no por los romanos, ni que ellos quisieron. El templo fue destruido por el mismo Dios. Hashem, Dios, el Eterno, destruyó el templo. Permitió que destruyeran el templo. ¿Por qué? Porque los israelitas y los judíos, mejor dicho, estaban en un momento tal de su vida que ellos adoraban más al templo que al mismo Dios. Y se daba las discusiones siempre en el templo por cosas del templo, no por cosas de Dios. Y le dije también que Dios le dejó a ellos como recuerdo para que nunca se olvidara una parte del templo que fue el muro del lamento, el muro occidental. Y cuando usted va ahí, yo he tenido la oportunidad de ir ahí. Mire, lo que usted siente cuando usted va a esa parte del templo o cuando se mete al túnel de los hasmoneos, de las personas que lucharon, donde estaba el santo centurión, que es el santo de los santísimos. Se dice que esa parte está ahí debajo de la destrucción del templo. Es increíble. No sé si es por la fe que uno tiene y por la creencia que tiene en Dios, pero a ti se te engrifan los vellos de una manera tal que siente una presencia fuerte ahí. Eso me pasó en Jerusalén aquella vez que estuve por allá. Entonces, destruido el templo, viene un problema. ¿Cuál es el problema? Que los gentiles que habían creído en Yeshua comienzan a desligarse. ¿Por qué? Porque las personas que están en el templo comienzan a hacer leyes rabínicas que se salen de la Torá, que no fue lo que Yeshua enseñó. Entonces hace tremenda división. Tremenda división. Y cuando los creyentes en Yeshua de origen gentil, acuérdense, no eran cristianos, no tienen nombre todavía, son creyentes en Yeshua. Creyentes en Yeshua, comienza a apartarse del judaísmo, comienza a apartarse de lo que es la Torá. Entonces ahí es que vienen los problemas. Acuérdense, cuando nosotros buscamos el nombre de Cristo, cuando se le pone el nombre a Yeshua de Cristo, acuérdense, esto no es de una manera casual, esto es totalmente intencional. ¿Por qué? Porque ¿cómo me explican a mí? Si a mí me van a explicar como dominicano, ¿por qué tienen que referirse al idioma chino para decir que Rolando Reyes tiene tal y tal y tal cosa y es de esto y esto y esto? ¿Por qué no pueden decirlo Rolando? ¿Y por qué tiene que ser el nombre en chino o en ruso? Entonces, la palabra de Dios no es una palabra griega, no es de lo griego. La palabra de Dios no es una palabra tampoco de Roma. La palabra de Dios es hebrea. Y la Biblia es un libro hebreo y tiene que ser interpretada bajo la cultura hebrea. Ok, que no es para ello, pero sí tiene que ser interpretada bajo la cultura hebrea para nosotros poder entender lo que ese libro dice. Lo que ese libro nos dice a nosotros. Acuérdese, antes que los judíos, vino Abraham, vino Isaac, vino Jacob. Esas personas no eran judías. Esas personas pertenecían a la cultura hebrea. Cuando ellos estaban en Egipto, sirviéndole a Egipto, que duraron 400 o 430 años, ellos eran los hebreos, le decían. Los hebreos. Y esa es lo que Yeshua quería decir. Esas cosas son lo que Yeshua decía. Por eso era que Yeshua y los rabinos del templo estaban en desacuerdo. Porque Yeshua interpretaba las cosas de acuerdo a la manera como Hashem, como Dios, como Elohim, se lo enseñó a Abraham, y se lo enseñó a Jacob, y se lo enseñó a Isaac, y se lo enseñó a los profetas, al mismo Moisés. De esa manera era que Yeshua interpretaba la palabra. Por eso, cuando Él llega, que aparece, se encuentra tanto problema. Siendo Él de la tribu de Judá, Yeshua, la línea de Él, el linaje de Él es de la tribu de Judá. Sin embargo, con la tribu de Judá es que Él tiene más problemas que todo. Porque esa tribu dominaba, acuérdense, después de la división de las dos partes que fueron, 10 tribus que se fueron con la del norte y la otra parte se quedó con Jerusalén.
las 10 tribus se fueron y fueron perdidas. Entonces ahí comienza el problema de ellos. Yeshua comienza a tener problemas interpretando la palabra con los judíos del templo. Y esos judíos del templo, ahí era que Pablo trabajaba. Con esos judíos era que Pablo trabajaba. Entonces, no me quiero adelantar porque es un tema que me puedo adelantar y después decir las cosas varias veces. Con esos judíos era que Pablo trabajaba, porque Pablo cuando se convirtió, no se convirtió, cuando él comenzó su ministerio, vamos a decir, no era de la línea de Yeshua, sino que era de la línea de los rabinos del templo. Entonces él era que le atacaba a los otros judíos que eran judíos que creían en Yeshua. Por eso es que está la interpretación no correcta hasta donde este estudio llega, de que Pablo nunca persiguió a los cristianos, porque Pablo no conoció a un cristiano. Pablo no conoció, usted está oyendo bien, Rafael Francisco Núñez García. Pablo no conoció un cristiano de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a las investigaciones hechas, de acuerdo a la Torá, de acuerdo a Israel, de acuerdo a la cultura hebrea. Pablo no conoció, inclusive Pablo no conoció a Yeshua. Personalmente no lo conoció. Aunque sabemos que cuando él iba camino a Damasco a perseguir los judíos que creían en Yeshua, tuvo un encuentro que lo tumbó del caballo y que una voz hebrea le dijo, que eso lo vamos a leer ahorita también. Lourdes Reyes, no sé si es mi tía o mi prima, porque tengo una tía que se llama Lourdes Reyes, que es Camilo, pero es Reyes, y tengo la hija que se llama Lourdes Reyes, no sé cuál de las dos es, pero cualquiera de las dos que sea, bendiciones, que el Santo de Israel le guarde grandemente, amamos a esa tía. Entonces, cuando eso pasa que Pablo va allá, tengo que decirlo como le aparece en la Biblia de ustedes, que Pablo se convierte, que va y va a Ananías y le explica, le dice todo eso, comienza Pablo y Pablo se torna entonces de servirle al templo, a los del templo, y se convierte a servirle a los seguidores de Yeshua, que también eran judíos y que después, más tarde, pasaron a ser creyentes, los que estaban en Judea. Comenzó un grupo grande de Judea. Cuando Pablo fue a visitar y Pedro fue a visitar a la gente de Judea, Pedro quedó sorprendido porque dice, wow, ¿y qué es esto? Estas personas también están creyendo. Y ahí es que viene la discusión, que lo vamos a ver, vamos a leerlo textualmente. ¿Para qué? Para que ustedes lo puedan buscar en sus Biblias. Nos vamos a ver en Hechos 15, cómo nace el problema de la discusión entre Pedro, que es Kefa, y Shaul, que es Pablo. ¿Cómo nace? Por el problema de que Pedro decía que tenían que pertenecer con la circuncisión y creer en la ley de Moisés, y Pablo decía que no. Ok, dice el concilio en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser siervos, no poder pertenecer al Dios de Israel. Eso dicen los que están en el templo, las personas que mandaron a matar a Yeshua, o sea, que empujaron para que Yeshua fuera muerto, no que ellos lo mataron, no, que empujaron, dijeron eso. Pero, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña, Pablo, Bernabé y Pedro, no pequeña, con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para que tratasen el caso. O sea, la discusión se armó tan grande que ya entre Shaul, que es Pablo, y entre Kefa, que es Pedro, no pudieron llegar a ningún acuerdo. ¿Por qué? Porque Pedro quería, como hay hoy día muchas personas, inclusive judíos, que dicen que para usted convertirse al Dios de Israel, tiene que circuncidarse y tiene que hacer una conversión. Usted no necesita hacer eso para pertenecer al Dios de Israel. Desde temprano nosotros estamos diciendo, que comenzamos la enseñanza, Carlos y yo, que el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 12, habla de que en ti te serán benditas todas las familias de la tierra. Y usted y yo y todos somos de las familias de la tierra, no hebreo, no judío.
Entonces, nosotros pertenecemos a ese pacto. Nosotros no tenemos que llevar 613 mandamientos, hermano. Oiga bien, 613 mandamientos es que los judíos llevan. Nosotros no tenemos por qué hacer eso. Gracias a Dios y a Yeshua. Después le voy a explicar cómo viene eso. ¿Ok? No sé si me van entendiendo hasta aquí. ¿Cómo vamos? Ana Peralta, bendiciones, mi prima ahí. No sé si me van entendiendo hasta aquí. Ok. Esa parte es así, hermano. ¿Qué pasa? Cuando llega la desconexión de lo que ya total, que se pierde el pueblo, los creyentes en Yeshua, y se desconectan del templo, que no existe, pero sí existían sinagogas y existían los rabinos. Ahí es que viene entonces el problema de que ellos se desconectan. ¿Pero qué hizo que se desconectara? Cuando a Yeshua se le cambia el nombre en hebreo, el nombre hebreo es Yeshua. Pero si usted lo refiere al griego antiguo, es Cristo, que en griego quiere decir ungido, que es lo que quiere decir también en hebreo. Pero no sé por qué, con qué intenciones me enseñan a mí, a Yeshua, en griego, y no me lo enseñan de la tierra de la nacionalidad que es hebreo. Entonces, desde que usted comienza a desconectar una persona de su linaje, comienza a perderse la esencia. Yo no sé si ustedes han visto los colores. A mí me ha tocado ver combinaciones de colores. Y cuando usted coge un rojo vivo, y usted coge un amarillo, cuando lo mezcla los dos, sale un rosado. Ya ni es amarillo, ni tampoco es rojo. Sale un rosado. Y eso pasó con las 10 tribus, que las 10 tribus también, cuando fueron dispersas por los asirios lo mezclaron con ellos. Y salieron los samaritanos, que ni son judíos ni son asirios, son samaritanos. Entonces, ese es el tipo de confusión que Roma le trae a los nuevos creyentes, a los creyentes que después del tercer siglo comienzan a llamarse cristianos. Entonces ahí comienza, cuando se llaman ya cristianos, viene lo que es el canon, que es el libro de los evangelios, y comienza, y ellos mismos ordenan el canon. Y hacen todo. La Biblia, como usted la conoce, no fue un libro que Dios lo bajó y le dijo aquí está la Biblia. No, la Biblia fue recopilada por personas. Ok, entendemos y aceptamos también que el Espíritu Santo o el Espíritu del Santo tuvo que ver algo con eso, pero sí lo eligieron personas. Porque de los evangelios que usted conoce 4 nada más. Y de los 4 que conoce, hay todavía 30 más. No sé por qué no se cogieron. Ni tampoco tengo que entrar en ese tema. Pero es así. Pero mire, en los 4 evangelios que nosotros conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los 4 aparece la palabra Cristo. No aparece la palabra Yeshua, sino Cristo. No es que sea malo, pero en hebreo las letras tienen número y significan algo. Cuando usted escribe Yeshua, que con la misma letra que comienza el tetragramatrón, que es el nombre del Eterno, que es Yuhei Bahei, comienza también Yeshua con ese nombre. Entonces, Yeshua en hebreo quiere decir salvación. Salvación. Jesús, no sé lo que quiere decir. De verdad no sé. En hebreo, no existe esa palabra en hebreo, existe en griego. Entonces él puso Jesús Cristo, que es lo mismo que Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no se nos presentó a nosotros como Yeshua HaMashiach? No, se presenta como Jesús Cristo. ¿En cuál? En griego, en el griego antiguo. Ahora, ¿con qué intenciones eso pasa? Hermano, ni usted, ni yo, ni mi mamá, ni nadie tiene la culpa de eso. Por eso era al principio, yo quiero explicar esta clase de manera como si fuera historia, de manera que usted no pueda sentirse ofendido, porque esa no es mi intención. Siempre le he dicho, yo tengo, las raíces mías son fuertes, católicas, también fui protestante y judaísmo, o sea, tengo muchas cosas y he tratado de coger lo mejor de todas ellas, pero en realidad la religión no lo lleva a usted a ningún lado. La religión no salva, la religión no hace nada de eso. La religión es algo que es bueno en el sentido de que te orienta, te ayuda, pero no salva. La religión no salva. Entonces, nosotros tenemos que procurar a través de este libro, que es el libro de las instrucciones, una relación con Dios. Y como Dios en su inmenso plan entendía que mandándonos
una persona mandándonos un salvador, mandándonos una gente, un enviado, como lo que es Yeshua, un enviado, mandó a él. Entonces Yeshua que viene y le da la correcta interpretación a esta palabra. Y por eso tiene el encontronazo con los judíos de su tiempo, siendo él un judío y siendo criado bajo un sistema judío, bajo la cultura judía. Entonces, ese es el problema que él se encuentra. No sé si me siguen hasta aquí. ¿Ok? Por eso le digo, no se ofenda con lo que estamos leyendo y con lo que vamos a decir, porque eso es así. Eso es así. Entonces, vamos a iniciar, ¿verdad? A iniciar la otra parte, la segunda parte de esta clase. Pero primero, hay una hermana que ella se llama Fátima Morales. Ella es nueva, escuchando a nosotros. Juan Francisco Sánchez, Dios te bendiga, hermano. Fátima Morales, ella es una nueva, creo que fue la semana pasada que ella comenzó a oír. Entonces dijo que ella es creyente, pero que en la enseñanza que ella le han hecho, ella como que está confundida, que cuando ella ora, ¿a quién ella debe dirigirse? O sea, yo estoy aquí ahora mismo y como de costumbre ya oramos en la mañana, oramos en la tarde y a veces oramos siempre en la noche. Pues ¿a quién debe ir dirigida la oración? Entonces yo le dije, hermana, yo le voy a contestar esa pregunta en la clase. ¿Para qué? Para que otros hermanos, si tienen esa confusión, puedan también a través de la palabra saber a quién dirigirse. Entonces, aquí tenemos el libro de Marcos, uno de los evangelistas. Vamos a buscarlo por aquí a Marcos. Mateo, Marcos. Uno de los evangelistas, que él lo dice bien claro. Y le tengo dos ejemplos que ustedes lo conocen bastante. Los dos ejemplos. ¿Por qué? Pues son ejemplos que crecimos con eso y nosotros lo conocemos bastante bien. Bastante bien. Me dice que Marcos 12. Ok. 12:29. Ok. Marcos 12:29. Vamos a leerlo tal y como dice aquí. Acordándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El escriba sabe cuál es el primer mandamiento. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento que Yeshua explica aquí es el Shema. El Shema es una oración que se dice por la mañana al levantarse y en la noche al acostarse. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Vaed en hebreo. En español diría, escucha Israel, el eterno nuestro Dios, el eterno uno es. Amén. Entonces, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es este. Oye Israel, el eterno nuestro Dios, el eterno uno es. Y comienza ahí a decirle cómo él se dirige, diciéndole que uno, pero la palabra más clara tenemos nosotros en el primer mandamiento. Mercedes Contreras, Dios te bendiga. La primera manera que Yeshua dice de orar, ¿cuál fue? La oración por excelencia, la oración modelo. Escríbamelo, Eddie, ahí, que yo lo vea, hermano Eddie. ¿Cuál es la oración modelo que Yeshua le dijo a sus discípulos, cuando se fueran a dirigir? Le dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Yeshua está dirigiendo una oración. Él quería orar, quería enseñar a orar a sus discípulos y elige la mejor oración que todos conocemos. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién debe ir dirigida entonces la oración, hermanos? En todo tiempo. Al Padre. Al Padre. Yeshua decía, mi Padre mayor que yo es. Yo hago todo lo que veo hacer mi Padre. Yo digo todo lo que mi Padre dice. Yo vine a hacer la voluntad del Padre. Todo lo dice. Entonces, Él vino a enseñarnos a nosotros cómo dirigirnos al Padre. Cómo conocer al Padre. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hubo uno, no sé si fue Felipe o cuál de ellos, que le pregunta, no, maestro,
Muéstranos al Padre y nos basta. Oiga, muéstranos, porque Felipe sabía que Yeshua había venido a mostrar al Padre, a enseñarnos al Padre, a enseñar cuál es el camino de llegar al Padre, a enseñar de qué manera llegamos al Padre. Eso fue lo que Yeshua vino a hacer. Entonces, contestada esa pregunta, mi hermana Fátima Morales, yo creo que también los hermanos, pues, también tocan su parte, Padre Nuestro. Y es una oración modelo porque es tan, la clase no del Padre Nuestro, claro, pero ya que estamos mencionándola, el Padre Nuestro cubre todo. Es una oración que lo humilla a usted, que le da grandeza a Dios, que exalta el nombre de Dios, que glorifica el nombre de Dios, que reconoce que Dios es el proveedor, que reconoce que Dios es el sustentador. O sea, cuando Yeshua ora de esa manera y deja el Padre Nuestro como una oración modelo, es porque esa oración cubre todo lo que un creyente necesita para alabar, agradecer y bendecir el nombre de nuestro Padre que está en el cielo. Y esa es una de las cosas que más me tocan a mí, la vida de Yeshua. Y por eso es que nosotros estamos interesados en conocer a Yeshua desde su raíz, para no perdernos ni una de las riquezas que Él dejó aquí y que todavía están por ahí, que andan por ahí. Y que muchos la seguimos, pero nos falta un poquitito. ¿Ok? Amén. Entonces, dijimos que el libro de Mateo, Matillahu, en el capítulo 1, versículo 16, se refiere a Cristo. En el libro de Marcos, Meir, el capítulo 8, versículo 29, se refiere a Cristo. En Lucas, Keilel, capítulo 2, versículo 11, se refiere a Cristo. En Juan, que es Yohanan, capítulo 1, versículo 41, se dirige a Cristo. ¿Por qué la insistencia de cambiarle el nombre a Yeshua? ¿Por qué la insistencia? Eso se lo deja a usted de tarea. Pues no estamos aquí para criticar, pero sí, hermano, base su fe en el conocimiento, base su fe en las escrituras, base su fe en lo que usted entiende y pueda entender, y tome una decisión basado en lo que usted entienda y en lo que usted estudie, no basado en lo que yo diga aquí, no basado en lo que el hermano Eddie predica los lunes y los viernes, o el hermano Frank que predica la semana, lunes y miércoles y viernes. Basado en las escrituras, escudriñando las escrituras. Lo que pasa es que muchas veces, me perdonan, somos haraganes. Juana Pastora Liriano Rosario, tiene que ser de familia mía por los lirianos. Dios te bendiga. César Cabrera, bendiciones. Shalom de lo alto. Tenemos que tomar nuestras decisiones basadas en las escrituras, hermano. Dediquemos tiempo a escudriñar las escrituras, porque ellas son las que nos dicen a nosotros, las que nos hablan, las que nos orientan, las que nos sacan de la confusión. Entonces, esas 4 partes quería enseñárselas ahí. Entonces, ok, esta parte es un poquitito delicada, porque aquí hay no una equivocación, sino algo que fue puesto para tropiezo. Y me perdona si se ofende con esto, pero en Romanos 4, Romanos 10:4, búsquelo bien, lo puede anotar por ahí. Romanos 10:4 nos enseña las escrituras aquí en Romanos. Acuérdense, el libro de Romanos fue una carta que el apóstol Pablo, Rat Shaul, escribió porque habían dificultades, habían cosas que se estaban haciendo que no era normal, habían cosas que se estaban saliendo del carril. Y Pablo escribe esta amonestación como para que ellos vuelvan otra vez a redil, cosa que no ocurrió, pero no podemos hacer nada, imagínense. ¿Qué dice ese versículo, hermano? Dice, porque el fin de la ley es Cristo. 2 errores. El fin y Cristo. ¿Ok? Pero vamos a aceptar a Cristo ya, vamos a aceptarlo, aunque no para siempre. Porque el fin de la ley es Cristo. Ahora bien, ¿qué dice el original? ¿Qué dice el original? Acuérdense, esos libros fueron escritos en hebreo. No fue ni escrito ni en griego, que la traducción es griega, ni fue en romano tampoco. Entonces, ¿qué dice en hebreo? Porque el propósito de la ley es Yeshua.
No sé si me entiende. No sé si me entiende. Tómalo. No sé si me entiende. El propósito de la ley es Yeshua. O sea, que la ley, que no es más que la palabra, porque ha sido mal interpretada, la ley son las reglas y son las instrucciones que nos dejó el Señor, que nos dejó nuestro Eloah, nos dejó nuestro Elohim en las escrituras, que es la Torá, y le pusieron ley. Y a un sinnúmero de cosas que Dios ordena, le pusieron ley también. Entonces, el fin de esa ley, como lo dice bien Isaías 53, Isaías 55, lo dice Ezequiel, todos los profetas, de una u otra manera lo dicen. Dice, porque el propósito de la ley, de la Biblia, de la Torá, es llevarnos a Yeshua. ¿Por qué llevarnos a Yeshua? Porque Yeshua es el que le da la correcta interpretación a la Torá, le da la correcta interpretación a las Escrituras, a la Biblia, la cual no puede entender quién es Dios, de acuerdo a lo que podemos captar, a la capacidad de nuestro conocimiento. Entonces, ¿por qué desviarnos? ¿Por qué el sistema greco-romano intenta desviarnos a nosotros de una riqueza tan grande? Tan grande, porque conociendo esto, las cosas son diferentes. Porque el propósito de las Escrituras es llevarnos a Yeshua. Pero aquí dice, no, en la Biblia normal, dice, porque el fin, que después que termine eso, lo que va es Jesús. Y no es así, hermano. ¿Por qué? Porque esto ha llevado a cientos de miles de creyentes a entender otra cosa. Le digo, esto es una síntesis, esto es una hipótesis, todo lo que estoy hablando, para que usted lo escudriñe, para que usted lo investigue. El hecho de que los padres de la iglesia, con o sin razón, cometieran tantos errores, no es necesario, o sea, no es permitido para usted y para mí que sigamos cometiendo los mismos errores, que sigamos odiando al pueblo de Israel, que sigamos teniendo esa rencilla con Israel, que le digamos que a Israel está quitado y que nosotros somos los que vamos. La ley de la sustitución, quítate tú para ponerme yo. No, tanto Israel como nosotros nos necesitamos. Y eso es lo que Yeshua vino a hacer aquí y vendrá a hacer eso mismo aquí. Unir los pueblos en uno solo pueblo. De los dos palos hacer un palo. Entonces, mi trabajo, su trabajo es tratar de unir, no de desunir. Cuando usted va a cualquier congregación que usted vaya y comienza a apartarlo usted de su familia genealógica, es decir, sus hermanos, su papá, su mamá, y le dicen que no, que usted tiene que creerle al pastor, que lo que el pastor diga, eso pasa muchas veces. Mándese de ahí corriendo, mientras más lejos mejor, váyase. Porque una religión, una creencia que no es una creencia buena. Yeshua dijo, yo no he venido para los sanos, yo he venido para los enfermos, yo he venido para aquellos que necesitan la palabra, que necesitan oír mi voz. A eso es que yo he venido. Jerry Rodríguez, brother, ¿cómo está usted, hermano? Muy bien, placer de oírle ahí, o de verle. Entonces, eso es lo que Yeshua vino a hacer aquí. Y esas son las cosas. Entonces, han tratado de desviarnos de la enseñanza fiel de Yeshua para ponernos en algo greco-romano. Greco-romano. Porque la palabra no fue dada a Grecia, como le dije ahorita. La palabra no puede ser interpretada bajo una cultura greco-romana. ¿Por qué? Porque no se va a entender. No se va a entender. Cuando usted escribe algo en hebreo la primera letra se llama Aleph. La Aleph. Si usted comenzó a escribir con Aleph tiene un número. Entonces, la numerología es utilizada por los profetas, utilizada por la gente que sabe de eso, para llegar a un fin. Pero ¿qué tal si usted escribe una cosa en español? En español, Yeshua, yo no sé lo que quiere decir, pero Jesús y Cristo mucho menos. Entonces, la manera de interpretar la Biblia a través de la numerología no funciona si no es con el original. Así el corazón y el alma suya y el alma mía, de todos nosotros, no funciona si no es con lo real.
No funciona si no es que con el mismo Yeshua explicando la palabra, lo que él dejó que otros lo escribieron, es la manera única de entender la palabra. Y a través del Espíritu del Santo nosotros podemos entender, pero tenemos que dedicar tiempo y tenemos que comenzar a sacar ¿qué? El trigo de la paja. Hay que sacar. Pablo decía, oídlo todo, retener lo bueno. Oídlo todo, óigalo todo. Estoy oyendo hablar aquí, óigalo todo. Ahora, quédese con lo bueno, lo que yo dije. Y lo que no va, quítelo, apártelo. Pero sí investíguelo. No lo aparte porque me lo dijo fulano. No lo aparte porque yo creo, no. Apártelo porque usted investigó y sabe que eso es verdad. Como tan verdad que Yeshua nunca guardó un domingo para descansar. Nunca Yeshua fue a una iglesia un domingo. Yeshua no era un niño cristiano que iba los domingos a la iglesia. No era, ni fue, ni será. Yeshua era un niño judío que iba todos los sábados a la sinagoga a estudiar Torah. Ni más ni menos. Que le guste a usted, que no me guste a mí. Pero es así. Es así. Si nosotros volvemos a las raíces, como le dije, no tiene que usted volverse al judaísmo para usted conocer al verdadero Yeshua. No, basta con estudiarlo, estudiar y ver dónde fue que nos salimos. Si usted quiere, le doy un tip. Vaya desde que se terminó el templo, que fue en el 70 después de Cristo, después de Yeshua. En el 70 fue destruido. Ya a final del primer siglo comienza la desconexión. Búsquese esa historia y comienza a ver qué pasó del primer siglo. ¿Qué pasó cuando Ignacio de Antioquía, que fue el primer obispo en Antioquía, que era el más poderoso que había, era él, comenzó él a decirle, junto con algunos padres de la iglesia, a comenzar a decir, todo lo que diga el obispo hay que hacerlo. Oigan al obispo y oigan a sus diáconos. ¿Qué está diciendo con eso? No oiga lo que viene de Jerusalén. No oiga lo que viene de Jerusalén. Oiga lo que diga el obispo y lo que digan los diáconos. Y no estuviera mal si el obispo y los diáconos se llevaran de la Torá, pero ese no fue el caso. Porque el caso se volvió político, social y económico. Tres cosas. Político, social y económico. Y eso hizo que la religión naciera en el siglo III. Entonces, tenemos que estudiar eso, hermano. Tenemos que comenzar desde Yeshua, cuando Yeshua aparece. Si queremos, podemos hacerlo de los 30 años de Yeshua. Comencemos de ahí y comience a escudriñar. No por lo que usted ve ahí, no. Váyase más lejos. Y comience a ver cuando los creyentes primitivos, los primeros creyentes, comienzan a desconectarse. Comienzan a decir que ya esto no es necesario. Ya el sábado no se puede guardar. ¿Por qué? Porque Jesús lo quitó. O que eso quedó clavado en la cruz. No. Si bien es cierto que el sábado no salva, si bien es cierto que el sábado no lo puede tener ni bueno ni malo, si es lo que usted quiere creer. Si bien es cierto eso, no menos cierto es que las escrituras en la Biblia, yo puedo buscarle a usted en más de 10, 20, 30 o más ocasiones donde dice que 6 días el Señor trabajó y escogió el séptimo y lo santificó y lo guardó y descansó en el séptimo día. Entonces, si Dios es mi Dios y yo soy imitador de Él, ¿cuáles días yo tengo que guardar? Usted podrá guardar cualquiera, pero si se va por la Biblia, si se va por la Torah, debe de guardar el Shabbat. Y le doy un, ¿cómo se llama? Un testimonio claro. En mi vida, después que yo comencé a guardar Shabbat hace unos años, comenzó a cambiar muchas cosas en mí. Como le dije, no es porque el Shabbat te cambia o te hace cosas, pero sí las cosas que te ordenan hacer en Shabbat te cambian a ti. Porque la palabra de Dios no cambia, pero tú sí cambias si la escuchas. Tú sí cambias si la obedeces. Tú sí cambias si escuchas y haces los dichos de Yeshua. Eso sí pasa, que tú cambies, pero la palabra no cambia. La palabra es igual hoy
ayer, mañana y siempre. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, nosotros estamos aquí, como le he dicho, Carlos le ha dicho muchas veces y se lo digo yo, no estamos aquí para que usted se salga de su iglesia, se salga de su religión, se salga de la sinagoga. No, nosotros estamos aquí para que usted adquiera conocimiento. ¿Quién es el Dios de Israel? ¿Quién es el verdadero Yeshua? ¿Y cuáles son los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros? Ese es nuestro interés. ¿Por qué? Porque yo no hago nada con sacarlo a usted de la iglesia y dejar los otros ahí sin hacer. No. Aprenda lo que estamos aquí, estudie, analice, investigue y después compártalo con sus hermanos de la iglesia. ¿Para qué? Para que ellos adquieran también el conocimiento y para que ellos puedan también tener un conocimiento mucho más amplio del Dios de Israel, del Dios verdadero, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que le prometió a ellos cosas que hoy la están mirando. Ese Dios que no falla es el que queremos presentarle a usted. No una religión, porque como yo le dije, yo he sido de todas. He sido de todas. Y todas me ayudaron. Principalmente la católica. Mis raíces son católicas fuertes. Y todas me han ayudado. Y yo amo a mis hermanos católicos. Yo amo a mis hermanos protestantes, lo que son cristianos evangélicos. Lo amo. Y tengo ahí el hermano Eddie, el hermano Frank, muchísimo. Mis tías son toditas católicas y la amo y conversamos y nos damos ideas y hablamos de la palabra. Tengo maestros o profesores, tengo instructores judíos que también son buenos. Tengo amigos musulmanes que yo le hablo de la Biblia y ellos me hablan de las cosas de ella, de las cosas buenas de ellos. ¿Por qué? Porque el libro de ellos dice que hay que amar a padre y madre. Eso se hace en lo de nosotros también. Que hay que respetar a las personas. Eso lo hacemos nosotros también. Que usted tiene que ayudar a necesitados. Eso lo hacemos también. Que si usted se encuentra en un sitio y alguien necesita una ayuda de emergencia, usted tiene que ayudarlo también. Entonces, el mundo es mejor cuando es compartido. El mundo es mejor cuando el ser humano ayuda a su prójimo a ser mejor persona. No importa que sea haitiano, no importa que sea dominicano, no importa que sea ruso, no importa el color, no importa nada, porque somos todos hechuras y criaturas de Dios. Y cuando el mundo comience, hermanos, cuando el mundo comience a tratarse de esa manera, que sin religión, sin atadura de nada, sino como hermanos que somos, el mundo va a cambiar. Y va a cambiar, porque tiene que cambiar. No es la verdad que el mal va a vencer el bien. El mal no va a vencer el bien. Nosotros somos de la parte del bien y vamos a seguir creciendo. Y acuérdense, Jesús viene a hacer que todo el mundo se ponga ahí, por una u otra manera. Va a convertir corazones de piedra en corazones de carne. Va a cambiar el egoísmo por el amor. Va a cambiar todas esas cosas malas que nos llevan a destruir a mi hermano. Lo va a cambiar por cosas buenas. Va a poner amor en mi corazón para mi hermano. Y eso es lo que queremos, hermano. Pero tenemos que llevarnos de lo que dicen las Escrituras. Tenemos que buscar la raíz de las Escrituras. Tenemos que ver cuál fue el propósito de Yeshua cuando Yeshua le dijo: no, porque yo no he venido sino a buscar la tribu perdida de la casa de Israel. Y le dijo a una mujer samaritana, le dijo: no, la comida de los hijos yo no doy a los perrillos. O sea, como diciéndole perrillo a la mujer. Todo eso son parábolas que tienen sus explicaciones, que en su momento lo vamos a decir. Tenemos que entender las cosas que Yeshua decía, pero no podemos entender a Yeshua si nosotros nos basamos en el conocimiento griego. Él no era griego, él no era romano. Él era judío, él pertenecía a la tribu de Judá. Entonces tenemos que irnos por esa línea, no para ser judíos, sino para conocer a Yeshua. Para conocer a Yeshua. Porque solamente andando por el camino que nos lleva a nosotros a la verdadera meta es que podemos llegar. Si América está en el norte y yo cojo para el sur, me va a ser difícil llegar. Yo tengo que tomar norte para poder llegar a América. Y eso es lo que pasa con esto, hermano. Tenemos que ser sinceros. Y le digo, esta no es culpa de ustedes. Mari García, sí. Dios te bendiga, Mari, Henry, Alejandro.
Estas no son, mire, los errores que cometieron los padres de la iglesia, que cometió Ignacio, que cometió Calvino, que cometió Lutero, todo ese tipo de gente, errores, pero que también hicieron cosas buenas, eso no lo hace a usted culpable. Los errores que cometieron, salirse de lo que es la línea de Yeshua para meternos a la línea de Roma, eso, usted no tiene la culpa de eso. Ahora, usted a partir de hoy sí tiene la culpa si usted, conociendo el error, permanece en el error. Hoy, aunque yo no le esté diciendo exactamente lo que es, usted tiene que comenzar desde hoy a escudriñar y saber hasta dónde es verdad y hasta dónde es mentira. O sea que nosotros tenemos la responsabilidad de investigar. Ay, hermanos, ¿cómo el tiempo se fue? Me quedan 2 minutos nada más. ¿Qué hemos aprendido hoy? Y no pudimos llegar a la parte final donde nos habla de Romanos 15. Sí lo vamos a tratar, aunque sea por arribita, lo que es Romanos 15. Para que ustedes vean cuáles son los planes de Jesús, cuáles son los planes de Yeshua, cuáles son los planes que tiene nuestro Creador para con cada uno de nosotros. Amén. Quiero a Lisette Reyes, Lisette y Alexi. Bendiciones, su hijo también. Saludos especiales también para nuestra tía Tita Antonia, que está aquí en Nueva York. Vino de Santo Domingo, una tía muy querida, y no le hemos podido ver por la cuestión del COVID, pero sí lo tenemos pendiente. Romanos 15 del 7 al 8, búsquese ahí, hermano. Romanos 15 del 7 al 8, ¿qué nos dice Romanos? Nos va a decir a nosotros dónde nosotros estamos incluidos en esta palabra. ¿Cómo? Ok. Romanos 15, ok, lo tengo aquí. Es del 7 al 8. Dice, Evangelio a los gentiles. Elba Sánchez. Evangelio a los gentiles. Dice, por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Yeshua nos recibió para todos en gloria. Pues os digo que Yeshua vino a ser siervo de la circuncisión, entiéndase, siervo de los judíos. Oiga bien, siervo de la circuncisión, siervo de los judíos, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar la promesa hechas a los padres. ¿Cuál fue la promesa hecha a los padres? Nosotros decimos que nuestro padre es Abraham. ¿Y qué le prometió Abraham? ¿Qué le prometió Dios a Abraham en Génesis 12? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Oiga bien, Yeshua viene y le hace ver a los judíos, que Abraham vino para eso. Pero le hace ver también a los judíos que Abraham también vino para nosotros. No le alegra eso, hermano. No le da esperanza. No le da ese gozo. No le da esa seguridad. Que aunque nosotros no vayamos, sabemos para dónde vamos. Y que nosotros sabemos que hemos creído en un Dios verdadero. En el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Que ese Dios que sacó a Moisés de Egipto. Ese Dios que lo hizo pasar por el mal partido en dos. Ese es el Dios que es de nosotros también los gentiles. Ese es el Dios que nos sirve a los dominicanos, que nos sirve a los haitianos, que sirve a los mexicanos, a todos. No a Israel. En Yeshua nosotros somos uno. Tanto el pueblo hebreo como el pueblo gentil. Y eso es lo que queremos enseñar. Por eso es nuestra insistencia en que conozcamos a Yeshua desde su origen. Conozcamos a Yeshua, por qué fue que vino. Conozcamos cuáles son sus propósitos. Conozcamos a qué fue que lo mandó el Padre. Pero conozcámoslos desde sus raíces. Desde sus raíces. Hermano, lo vamos a dejar de aquí porque en realidad van a dar las 9 ya. No podemos pasarnos. Lo que pasa es que la clase es muy profunda. No pude terminarlo. Pero le voy a dar un avance. En el año 1516 y 1517. En el siglo XV para el XVI,
se dio lo que se llama una transformación en la vida de todos los creyentes del mundo. Y ahí fue que vino la división entre lo que es la iglesia que conocemos, católica, y vino la división entre los protestantes, que eran católicos también, que salieron de la iglesia católica junto con Lutero y pertenecieron a eso. Es fuerte el tema, hermano Eddie, pero tengo que decirlo. Esa parte lo vamos a ver por qué eso pasó y cuáles son los planes de Dios y qué tiene Dios propuesto para unirnos a todos. Cuando digo a todos, es a todos. La misericordia de Dios es grande, el amor de Dios es grande y ese amor nos cubre a todos. Le dejo saludos de Carlos, que no pudo estar aquí hoy. Yo espero que me hayan entendido y que si alguno se ofendió, yo no estoy hablando ni de la religión ni de personas, estoy hablando del sistema. El sistema que rige las iglesias, el sistema que rige a los creyentes, pero no estoy hablando de los creyentes. Los creyentes son mis hermanos y lo quiero y lo amo. Y jamás de mi boca ni de la boca de Carlos va a salir algo que le ofenda a ustedes. El propósito, siempre se lo digo, se lo voy a repetir mucho, es ampliar el conocimiento de Dios en nuestras vidas para que le conozcamos más. Hermanos, bendiciones. Y como dijera Yeshua, si fuera Yeshua que estuviera hablando con ustedes aquí, Yeshua le dijera Shalom Uberahat, paz, paz. Donde quiera que él entraba, él decía Shalom. Antes de hablar, Yeshua decía Shalom. Antes de dirigirse a las personas que iba a enseñar, decía Shalom. ¿Por qué? Porque Shalom lo traducimos como paz. Y solamente cuando estamos en paz, nosotros podemos entender. Solamente cuando estamos en paz, nosotros somos cuerdos. Solamente cuando estamos en paz, podemos amar, podemos entender al prójimo, podemos sentir el dolor ajeno, podemos sentir cuando una persona le fallece a un familiar. Todas esas cosas las podemos decir si estamos en paz, si sentimos la paz. Y esa es la paz que nos daba Yeshua y que nos da Yeshua totalmente a nosotros actualmente. Así que shalom, shalom. Buenas noches.